La verdad que son experiencias muy buenas todas. En principio nosotros fuimos intendente cuando éramos muy jóvenes, con 25 años fuimos electa por la primera vez y fuimos 3 veces, siempre en forma alternada. La última vez estábamos en la mitad del mandato, cuando en 2015 ganó el presidente y nos convocó a formar parte de su equipo. Y en el 2014, a fines del 2014, nos propuso la idea de ser o de abrir la Fundación Pensar en Corrientes y desde ahí lo mantenemos. La Fundación Pensar es la usina de ideas del PRO. Se creó antes de ser gobierno nacional para, bueno, estudiar un poco todos los problemas, las economías regionales, armar proyectos y demás, y de ahí de la Fundación Pensar, que captó mucha gente que no venía de la política, se formaron muchos equipos de gobierno. En Corrientes todavía trabajamos mucho. Hoy, en este momento, yo la verdad que me quisiera partir en dos para poder estar acá, que tenía que estar, y también hoy en este momento en la Fundación Pensar está Marcela Campagnoli, que es la hermana del fiscal Campagnoli, es amiga personal y es diputada nacional por la coalición cívica y está hablando sobre Ficha Limpia, que es un proyecto que ella lo presentó en el Congreso en este momento, que dice que no puede ser candidato ningún ciudadano que esté procesado o que tenga algún conflicto con la justicia. Entonces, eso hacemos siempre en Fundación Pensar, ¿no? Traemos gente que hable de algún tema específico, fomentamos la libertad de pensamiento, fomentamos que la gente sea... Yo siempre creo que una de las funciones del político, además de gobernar o de cumplir un rol, un cargo, es también hacer docencia en cultura democrática. O sea, tratar de que la gente esté mucho más preparada desde el punto de vista democrático para tener ciudadanos más libres, ciudadanos que definan su propio futuro. Y eso es lo que hace Fundación Pensar. Se calificaba como que de llegar al Congreso, ¿verdad?, va a ser una diputada ejecutiva. ¿A qué se refiere con esa denominación? Sí, me refiero a una actitud más que, o a una convicción o a un modo de proceder. Veo, me dicen, incluso cuando me hacen notas, algunos periodistas me dicen, ¿y usted se va a adaptar a ese gran grupo de diputados? Mire, no teme perderse ahí entre los 257 diputados y porque ahí mandan 10. Bueno, yo creo que no es tan así. Creo que si mandan 10, seamos uno de esos 10, digamos, porque si no pasar desapercibido, no vamos a pasar. En los 4 años creo que Corrientes es una provincia que en la historia se mostró siempre aguerrida, siempre marcando posiciones. Entonces también en el Congreso un diputado correntino tiene que tener esa actitud. Y ser ejecutivo me refiero a tratar de plantear temas y trabajarlos hasta que salga aprobado, digamos, ¿no? Y eso en un Congreso implica mucho, implica trabajar los consensos, hablar con la oposición, convencer. Creo que uno tiene que poner ahí toda su experiencia en liderazgo, porque las cosas no se resuelven o no se llegan por arte de magia, sino por un trabajo que uno tiene que hacer con grupos, sobre todo cuando es un cuerpo colegiado. Pero me animo al desafío, me parece que no es imposible. Creo mucho en la mujer correntina y por eso, como decía Kuki, nuestro segundo candidato, que es muy joven y por eso me gusta mucho que sea él muy joven, Gaby Gauna, la tercera, también muy joven. Nosotros somos la única lista que está liderada por una mujer y eso desde el punto de vista simbólico es importante porque a la mujer siempre nos dan el lugar del cupo. En la provincia nos dan el tercero, el sexto y el noveno, y en la nación ahora el segundo, el cuarto y el sexto, digamos, porque hay una ley de paridad. Pero poder liderar una lista está bueno, representar a las mujeres está bueno. Justamente la pregunta, lista 502C, ECO más Juntos por el Cambio. En tiempos de lucha por los derechos de la mujer, ¿no es cierto? ¿Qué se siente ser una de las principales referentes de esta lista? Bueno, mucha más responsabilidad. La lista ECO más Juntos por el Cambio lo que propone a la ciudad es defender este modelo de país, defender un país que deje atrás la corrupción, el populismo, que incentive la cultura del trabajo. Yo creo que, como dije un poco en las palabras que dimos, falta mucho, muchas cosas no logramos. Nos propusimos 3 grandes objetivos, que eran luchar contra el narcotráfico, unir a los argentinos y combatir la pobreza o reducir la pobreza.
Creo que la lucha contra el narcotráfico se dio con bastante éxito, hay que perseverar, pero se enfrentó a ese gran mal que podía haber sido mucho peor en este momento si no se le daba pelea, porque un país cuando cae en manos de los narcos es casi o muy difícil o imposible salir, es el caso de Colombia. Nosotros íbamos hacia ese camino porque no había un gobierno resuelto a enfrentarlo. Acá se enfrentó la ministra Patricia Bullrich, creo que ha hecho una excelente gestión. Hay 6.000 narcotraficantes presos, hay un intendente, un viceintendente, un jefe de policía, un jefe de gendarmería y un juez en Corrientes procesados por una causa de droga. Eso es un gran cambio y es ir cumpliendo el objetivo. Ahora tenemos el otro, de unir a los argentinos. No lo logramos. Tenemos que decir, en esto no lo logramos. Pero creo que el presidente dio como el primer paso para lograr este objetivo en este segundo mandato cuando convocó a Miguel Ángel Pichetto. A mí me pareció que eso fue decir, quiero lograr ese objetivo de unir a los argentinos, no quiero llegar a 4 años con la misma grieta. Voy a convocar a una persona que proviene del kirchnerismo o del peronismo en realidad, pero que fue una persona con la que nos une valores democráticos. Fue una persona que fue por mucho tiempo senador y siempre votó en contra cuando estaba en contra, votó a favor cuando estaba a favor, pero no trabajó para que el sistema democrático no funcione, todo lo contrario, digamos. Entonces, ese valor el presidente lo vio como muy importante, lo convocó y ahora estamos trabajando juntos en pos del futuro. Y eso creo, estoy convencida, de que si nos da la oportunidad la gente, vamos a construir esa unión. Y en 4 años no tiene que existir más esa grieta. Tiene que haber un justicialismo renovado, moderno, una oposición, sea quien sea, digamos, o se llame como se llame, pero una oposición renovada. Y después hay el tercer objetivo, que era reducir la pobreza. Tampoco lo hemos logrado. Los logramos en el 2017, reducimos el porcentaje de personas pobres, pero lamentablemente en el 2019 volvimos a caer en ese índice y caímos. Es importante también decir, no es que estamos peor que en el 2015, estamos igual, pero eso es malo, digamos, ¿no? Porque tenemos que estar mejor. Pero hay un compromiso del presidente y ahí radica la importancia un poco de por qué estar ahí. Me parece que los diputados tienen que tener también la convicción, no solo, un presidente no hace solo un gobierno, digamos, ¿no? El Congreso es muy importante, sobre todo por la división de poderes que respeta tanto el presidente. Somos los políticos los que tenemos que mostrar mucho más austeridad, mucho más ejemplaridad. Creo que estos 4 años la ciudadanía ha hecho mucho esfuerzo o ha dicho, bueno, acompañamos, pagamos estos altísimos impuestos. Hay que trabajar para que eso cambie, para que bajen los impuestos y eso se los baja a través de leyes, digamos. Tenemos que bajar los impuestos y tenemos que bajar los gastos. Yo quiero pertenecer a una clase política bien vista, que la sociedad no nos juzgue como corruptos, como personas que se involucren en el poder para tener más plata, ¿no? Quiero que realmente seamos más los que pensamos. Hoy yo veo líderes que tienen otra vocación, como la gobernadora de Buenos Aires, la ministra de Seguridad, el ministro de Transportes. Veo líderes que están haciendo esto porque aman lo que hacen, porque les encanta ver un cambio, porque están comprometidos, no para salvarse económicamente. Y creo que ese es el secreto de por qué los países que les va bien y por qué a nosotros nos fue mal. Nos fue mal porque durante muchos años la gente honesta, la gente decente, dejó en manos de gente inescrupulosa la política. Tenemos que ser sinceros. Creo que por puristas quizás y pensar que bueno, en la política se meten los que son corruptos, dejaron en manos lamentablemente, y es incompatible, es muy importante que la gente sepa, es incompatible la corrupción con el progreso. No es compatible, o sea, tenemos que tener, si hay dirigentes que están pensando en cómo incrementar su patrimonio, no están pensando en cómo mejorar la educación pública, cómo mejorar la salud pública. No da, digamos. Entonces, por eso es tan importante este modelo de país que busca procesos transparentes, respeta la justicia por más que a veces no estemos tan satisfechos. Hay mucha gente presa, pero debería haber muchos más presos.
deberíamos avanzar una justicia que ponga preso a la gente por más que esté en el poder también. Así que yo creo que hay mucho por hacer en el Congreso, hay mucho por trabajar y sobre todo por enfrentar. Y ahí también llevo un poco lo que me decía alguna gente cuando salíamos de la presentación. Mujeres sobre todo, mujeres que me dicen poné los ovarios ahí y a mí me entusiasma más todavía porque digo, eso es lo que hace falta, coraje para enfrentar mafias y cosas que eternamente nos dijeron no se puede, como por ejemplo los dirigentes gremiales, sacarle privilegio, decirles muchachos, se terminó la joda, porque yo dije Moyano, pero hay muchos nombres para decir, son eternos, son multimillonarios, no dan explicaciones, paran el país, siempre con movilizaciones violentas, y la verdad que nosotros no queremos más ese país. Entonces, trabajar contra eso desde la legislatura, acompañando al presidente, me parece un desafío muy importante, muy lindo, y poder hacerlo representando a Corrientes me motiva. Licenciada, una importante gestión como gerente regional del NEA en Vialidad Nacional. La escuchaba decir y calificar que Vialidad ha sido uno de los organismos más corruptos de la era pasada. ¿Cómo lo califica usted hoy? Bueno, hoy Vialidad Nacional es un organismo que modificó todos sus procesos. Las licitaciones hoy son muchísimo más transparentes, son transparentes. La gente no tiene que comprar más los pliegos, los baja de internet en forma gratuita, compite. Todas las obras, hay muchísimos más oferentes porque muchas más empresas entraron al mercado. Por ahí tenemos obstáculos, como los conté, que hay obras chiquitas en que se presenta uno solo, pero tenemos que ir fomentando con esto de bajar los impuestos y demás, que haya mucho más empresas chiquitas que sean solventes o viables. Pero hoy Vialidad es un organismo muy controlado, todavía tenemos mucha gente que juega en contra, adentro, estoy convencida, que no se suma al progreso, no se suma al avance, pone trabas, como todas las instituciones de gobierno nacional. Yo creo que tenemos todavía mucha gente adentro porque fuimos muy respetuosos. Les invitamos a todos a sumarse al cambio, pero hay gente que realmente no se suma. Hay gente que cree que puede seguir cobrando del Estado sin trabajar o que puede seguir poniendo palos en la rueda y no resolviendo cosas. A nosotros nos hubiera gustado hacer mucho más, pero todo se vuelve 3 veces más difícil porque, bueno, hay gente que no contribuye o que no colabora. De a poco creo que van a ver que el país cambió, que la gente sigue apostando al cambio y que o se van a ir o se van a convencer de que el país mira hacia adelante. ¿Cuáles son las principales obras que me puede mencionar que beneficiaron a la provincia de Corrientes en este tiempo? Cómo no, nosotros pusimos en marcha, había 5 cremas que estaban licitados. ¿Qué son los cremas? Son contratos de repavimentación y mantenimiento, donde se contrata una empresa, en los 2 primeros años tienen que repavimentar un tramo de ruta de entre 100 y 110 kilómetros y 3 años conservarlo. Nosotros pusimos en marcha 4, la 119, que es la única que tuvo dificultades, en los 2 primeros años no se terminó porque hay un reclamo de la empresa de que hay mucho más baches de lo que estipulaba el proyecto que ellos mismos presentaron. Nosotros en un principio le contestamos que fue riesgo de la empresa, que se hagan cargo de esa diferencia, pero ellos volvieron a presentar un recurso de reconsideración y hoy se está dirimiendo en jurídico. Tienen cierto grado de razón, digamos, porque la 119 es la que une la 14 con Curuzú, Mercedes y la 123. Se incrementó mucho el tránsito en esa ruta porque se incrementaron las obras viales, entonces salió muchos camiones de piedra de las canteras, es cierto, hay mucho más baches, pero bueno, nosotros cuidando el patrimonio no quisimos reconocerle de entrada y hoy estamos viendo quizás haya una solución salomónica y algo de la diferencia se haga cargo Vialidad y algo la empresa, lo que resuelva jurídico. Pero los otros 3 marchan perfecto, que son la 123, que es la que va desde la rotonda 9 de julio hasta la 14. Ese tramo estaba feo, lo más feo era en la zona del Batel. Y después yo me acuerdo que el primer año vino Mauricio Macri, creo que fue el 17 de agosto a Yapeyú, y yo vine por esa ruta, también se viene a Libre por la 123, y tenía bastantes baches y demás, y hoy está linda, está impecable.
Esa se terminó y la empresa la va a conservar hasta el 2021. También terminamos el primer tramo de la 14, que incluye el acceso a Yapeyú. Se repavimentó completo y la empresa lo va a mantener 3 años. Y estamos trabajando en una que empezó un poquito después, está dentro de los plazos, de la 14 más al norte, ¿no? Casi llegando a Santo Tomé. Así que eso por un lado, es repavimentación. Por otro lado, hicimos la bicisenda entre Paso Patria e Itatí, que bueno, es una obra sobre todo de seguridad vial. Son 34 kilómetros donde agregamos banquina pavimentada de 2,50 metros. Y lo más importante, me parece a mí, para nombrar es la autovía. La autovía era un proyecto, la autovía de la ciudad de Corrientes, que cuando nosotros asumimos pensamos que subíamos y lo poníamos en marcha, porque bueno, se había anunciado muchas veces, pensamos que estaba listo el proyecto, nos encontramos que no era así, que había un render que lo habían expuesto, pero el proyecto ejecutivo no estaba, así que nos pusimos a trabajar, llevó un año, porque ahí hay que hablar con el municipio de Corrientes, el municipio de Santa Ana, de Riachuelo, con la UNE, con el aeropuerto, con la iglesia, porque está la Virgen en la rotonda, o sea, con un montón de instituciones en las que hay que compatibilizar intereses. Finalmente se terminó el proyecto ejecutivo, se licitó, ahí es donde digo que hubo 16 ofertas, y se empezó la obra en mayo del 2018 y va a terminar en mayo del 2020. Es una obra que está yendo muy bien. Yo le invito a cualquier libreño que vaya a la ciudad, que no se limite a entrar a la ciudad en la Rotonda de la Virgen, que siga un poquito, porque toda la cancha de obra donde más obra se ve es en el tramo desde la Rotonda de la Virgen hacia Santa Ana. Hay 120 personas trabajando, muchas maquinarias, es una inversión muy grande y bueno, es la obra, me parece, más esperada para todos los correntinos porque va a jerarquizar la ciudad capital. Licenciada, recorriendo el interior de la provincia, vimos que estuvo en el Bear, anteriormente en Santo Tomé, en Virasoro. ¿Qué recibe de la gente? Mucho afecto, imagino, pero ¿cuáles son las principales preocupaciones que plantean? Mucho afecto y plantean lo que dije, plantean que bajemos los impuestos, plantean todavía demandas de seguridad, plantean mejores rutas, porque todavía hace falta mucho, la 14 se tiene que transformar, todavía no nos da el cuero económicamente y tampoco en el tránsito para continuar la autovía, pero sí en ruta segura, que es banquina pavimentada y tercera trocha, como tiene Misiones, en eso estamos trabajando para poder empezarlo el año que viene. Y nos plantea también apego a los valores, digamos, ¿no? Mucha gente, yo dije, mucha gente joven, a mí me sorprendió que quiere gente que no robe más, está medio harta de la corrupción, de ver la política muy manchada, eso nos pide. Y después lo que un poco me llevo como enseñanza es que se puede ayudar mucho a muchos intendentes de pueblos chicos, ayudándolos en elaboración de proyectos, porque tienen muy buenas ideas, pero por ahí no tienen los profesionales adecuados para elaborar proyectos. Y hoy, cuando van a Nación, no es como antes, digamos, que le decían, bueno, quiero tal cosa y le armaban algo diciéndole, nosotros nos hacemos cargo para robar la mitad o para robar más de la cuarta parte. Y les hacía, no, ahora si vos no vas con un proyecto concreto y si no tenés una planificación urbana, no podés empezar a hablar. Y en eso a Corrientes me parece que le podemos ayudar mucho, quizás desde una Diputación Nacional, formando un pequeño equipo de gente profesional, idónea, que le guste la función pública, ayudarle a los municipios chicos a hacer proyectos de cloaca, de pavimentación, de iluminación y gestionarlos en Buenos Aires, ayudarle a los intendentes a gestionar. Eso es algo que me surgió mucho de la recorrida, porque vi muchas ganas, pero mucha frustración también en los intendentes de pueblos chiquitos, de que no pueden avanzar porque no tienen la capacidad en equipo de armar buenos proyectos. La escuchábamos puntualizar algunos proyectos que de llegar al Congreso los concretaría. ¿Cuáles son los principales que tiene en mente? Sí, a nivel nacional también me interesa la reforma política, la reforma electoral. Creo que tenemos que perseverar en eso. El presidente ha hecho el esfuerzo en los primeros años y no pasó el Congreso, de vuelta es muy importante. La gente tiene que poder elegir, hoy por ejemplo elegimos 4 diputados, tendría que poder elegir
de a uno, no listas, digamos, ¿no? Tendría que elegir de a uno para que después también los funcionarios, los representantes rindan cuenta. Pero de Corrientes en sí, dos cosas muy importantes. Una, trabajar mucho en la ley de presupuesto para que las obras que necesita Corrientes estén en el presupuesto. Y después, modernizar la navegación fluvial. Parece algo medio tirado a los pelos o medio raro, pero no es nada raro. Es raro que no usemos el río. Hay cosas que a veces va pasando el tiempo y todos lo dan por hecho, pero no es normal. Digamos, no es normal que Corrientes, teniendo el río Paraná en la costa norte y toda la costa oeste, no use el río. Y decimos, pero no hay puertos. Bueno, sí, había un puerto en la ciudad, hoy se están haciendo otros puertos, pero debe haber algo más, ¿no? Hay legislación muy vieja, muy vetusta, hay intereses creados, hay lobby quizás de otros sectores y todo eso hay que enfrentarlo y es una de las cosas que quiero llevar como bandera. Modernizar la legislación de la navegación fluvial va a beneficiar muchísimo a Corrientes, porque nuestras rutas salen muy caras, mantenerlas por el gran tránsito de camiones. Hoy tenemos que bajar, bueno, la madera de Tapebicuá por lo menos ya baja en tren y la piedra desde Curuzú baja en tren, tenemos que ir extendiendo eso hacia arriba, hasta Virasoro por lo menos el tren de la costa del Uruguay y hasta Jofre por lo menos el tren para que baje la piedra, pero de toda la otra costa podemos bajar del puerto Futuro de la Valle, de Sombrero, de Itaibaté, agilizar que sea rentable para un empresario, un privado que quiera poner barcos, barcazas como las miles de barcazas paraguayas que navegan por el Paraná, que sea redituable tener navegación argentina con bandera nacional. Así que es una ley nacional, pero que va a beneficiar muchísimo a la provincia de Corrientes. Acompañando obviamente la fórmula Mauricio Macri-Pichetto, ¿cuáles son las expectativas, licenciada, y qué representan las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias? Son muy buenas las expectativas, pero hay que trabajar. No basta, nunca hay que darse por ganador. Nosotros somos siempre muy, en ese sentido, humildes en el decir no tenemos nada garantizado, hay que trabajar. Y las PASO son una gran oportunidad para la gente, para el común, para el que me está escuchando, para la gente como mi mamá y mi papá que nunca se metieron en política, de decir, en esta oportunidad yo tengo el arma de decir, yo voy a armar la lista, porque hay tres opciones. Usted puede votar una de las tres y alguno de esa lista al que usted vota, si saca muchos votos, va a estar en la lista realmente oficial que va a acompañar a Mauricio Macri en octubre. Entonces, para eso sirven las PASOs, para que la gente, la ciudadanía, tenga la posibilidad de decir, bueno, más allá del partido, no me guío por lo que me dice el puntero, el dirigente, yo voy a votar a fulano o a fulana y lo pongo en la lista. Entonces, es un principio de mayor participación ciudadana, que no lo tenemos que despreciar. Y me gustaría dar un mensaje a los chicos jóvenes entre 16 y 18 años que voten, que usen su voto, que su voto es muy importante. Su voto vale igual que el tuyo, que el de Macri, que el de el gobernador, o sea, vale igual, no los desperdicien, vayan a votar y bueno, por supuesto que si nos dan el apoyo, nosotros lo que garantizamos es rendirles cuenta. Y agradecemos obviamente por estos minutos que se ha tomado para charlar con nosotros. Falta muy poquito para el 11 de agosto. Lo que quiera decirle al ciudadano correntino, al pueblo correntino y al ciudadano libreño puntualmente que nos está escuchando. Bueno, yo les pido el apoyo. Nosotros no le vamos a fallar en el sentido de que acá tienen una correntina con coraje, con vocación pública y que está con muchas ganas de trabajar para la provincia de Corrientes.